Muchas gracias al pastor por darnos la oportunidad, al pastor Castillo, por darnos la oportunidad, a todo el liderazgo, a cada uno de ustedes, de venir a compartir la palabra de Dios en un tema que lo considero muy importante en nuestro tiempo, un tema que vale la pena lo estemos tocando en las iglesias. Quiero decirle que realmente yo tenía dos compromisos para esta noche, hermano, pero los dejé para venir y compartir esta palabra porque les digo, lo considero sumamente importante. Uno de los compromisos es que yo doy un estudio en la iglesia los días viernes por la noche en la iglesia central, y la otra es que una de mis nietas está cumpliendo años. Ahorita ellos están en una reunión no de familia, sino de mucha gente, pero yo pensé que era importante venir esta noche a compartir esta palabra, hermanos, con cada uno de ustedes. Sé que tiene que ver con las finanzas y es un tema que yo creo, hermanos, se tienen que aclarar muchos puntos. Se tiene que tomar bajo la perspectiva bíblica la enseñanza sin ningún tipo de temor. Hay personas, hermano, hermana, que tal vez no creen, como lo prediqué. Yo no sé si prediqué ese mensaje aquí, me parece que sí. Hermano, no creen en el Cristo de ahora. Aceptan el Cristo de ayer. Aceptan que vino 2000 años atrás. Aceptan que nació en Belén de Judá. Aceptan que murió en una cruz por nosotros. Creen en el Cristo que volverá. El Cristo que viene a recoger a su iglesia, que viene a llevarse en el rapto a su pueblo para celebrar fiesta de boda. Pero a veces hay cristianos que tienen muchos problemas con el Cristo de ahora. No hay problemas con el de ayer, no hay problema en aceptar el de mañana, pero hay mucho problema en aceptar el Cristo de ahora. Y eso nos priva de recibir muchas bendiciones de parte del Señor. Así es que, hermanos, vamos a tocar sin ningún temor esta temática. Para ello les ruego por favor buscar en el primer libro de las Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, los versículos 11 y 12. Primer libro de Crónicas, capítulo 29 y versículos 11 y 12. Vamos a ponernos de pie, acostumbramos leer la palabra de pie como respeto a esa palabra. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29 y versículos 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, oiga bien esa palabra, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Padre amado, muchas gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de venir a compartir, Señor, esta enseñanza. Padre amado, pedimos la ayuda del Divino Espíritu. En el nombre santo de Jesús, cada quien de los que estamos acá reunidos, Padre, recibamos esa ayuda poderosa del Santo Espíritu de Dios, que nos da capacidad para profundizar en los grandes temas de las Sagradas Escrituras. Padre amado, sabemos que por 20 siglos el cristianismo también ha sido atacado por las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas de las tinieblas, que muchas veces han logrado hacer su obra, que Cristo la describe de esta manera: vienen para robar, para matar y para destruir. Sin embargo, tú vienes obrando con tu Santo Espíritu, Padre amado, en los tiempos postreros, sobre todo porque la iglesia gloriosa se está conformando, y tú vienes precisamente para recoger no una iglesia cualquiera. La palabra dice que te vas a presentar a ti mismo una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga. Gracias, Padre, de Jesús, por esa ayuda del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, la Iglesia del Camino, a la cual ustedes pertenecen, la gran familia de la Iglesia del Camino,
Hemos recibido a partir del mes de diciembre del año pasado una promesa de Dios con toda claridad. Yo tengo muchísimo cuidado, hermanos, de no venir a un púlpito y decir algo como esto: así dijo Jehová, y que Jehová no haya hablado. Yo tengo muchísimo cuidado de no hacer eso, hermano, porque por hacer eso, muchos en el antiguo pacto cayeron, hermanos, abatidos por la fuerza de Dios. Cuando Jehová no ha hablado, lo mejor es uno quedarse verdaderamente callado. No hablé esa promesa porque su servidor quisiera de alguna manera congraciarse con la congregación, sino que en el mes de diciembre del año 2018 vine a la congregación allá, hermanos, bajo un lineamiento y bajo una palabra que Dios había puesto en mi mente y corazón, y que se encuentra en el libro del Deuteronomio, allá en el capítulo 28, donde el Señor dice en su palabra que nos daría: abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, derramará lluvia, habrá bendición sobre las obras de nuestras manos. Y termina esa promesa diciendo: y ustedes serán cabeza y no cola. Esa es la promesa que Dios nos ha dado a la familia de la Iglesia del Camino, en todas nuestras iglesias filiales, las 13 iglesias filiales, y también en nuestra iglesia central. Nos hemos estado moviendo en esa dimensión. La promesa es enorme. La promesa que Dios nos da para este año es una promesa verdaderamente, hermano, llamémosle espectacular. El Señor dice que abrirá su buen tesoro, el cielo, y nos lo entregará. Ahora, yo creo, hermanos, que por encima del factor dinero hay otras cosas, hermanos, dentro de nuestra vida cristiana y en nuestra relación con Dios, que son más importantes que el dinero. Yo creo, fielmente creo, que Dios proveerá, que Dios es Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que da ayuda en todo el sentido de la palabra. Los ejemplos bíblicos sobreabundan, hermanos, y podemos traer, por ejemplo, a colación en este momento, cuando Jesús de Nazaret llega al lago de Galilea, y allí, hermanos, hay un grupo de hombres, pescadores de ese lago, del lago de Galilea, hermanos, que han pasado toda la noche trabajando, mas no han pescado nada, dice la palabra. También dice la palabra, el Evangelio dice que Jesús le rogó a Pedro, lo cual me habla de una educación de Jesús extremadamente, ¿verdad?, hermosa. Le rogó, aunque Él es el dueño de los cielos y de la tierra, mas con todo le rogó a Pedro que le hiciese su barca unos cuantos metros dentro del agua, para él, al ascender a esa barca, pudiera hablar de mejor manera o predicar, si así lo queremos entender, a las multitudes que le seguían. Una vez termina de predicar, hermano, el Señor Jesucristo le da una instrucción a Pedro y a los suyos: Pedro, boga mar adentro. Oiga bien esto, por favor, hermano, hermana. Tenemos que acostumbrarnos que la lógica de Dios muchas veces se apartará de la lógica humana, de nuestra propia lógica. Hermano, la lógica de Dios, lo voy a volver a repetir, muchas veces se apartará de la lógica humana, porque la lógica de Dios sobrepasa en mucho nuestras capacidades humanas, nuestros niveles intelectuales, nuestra capacidad de poder lograr algo. Dios, hermano, está muy por encima de nuestras capacidades. Entonces Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro. Fíjese bien, Pedro ha pasado toda la noche pescando, ha estado lanzando las redes, ha habido un desgaste. Siempre el desvelo produce, hermanos, un desgaste, como todos lo sabremos acá, en el cuerpo humano. Había estado lanzando las redes, eso provoca también, hermanos, un desgaste en las fuerzas de Pedro. Generalmente Pedro, al terminar de lavar las redes, lo que usualmente debe haber hecho Pedro es ir a descansar. Posiblemente entregar el producto de la pesca que habían logrado toda la noche en las manos de aquellos que se encargaban de llevarlo, ese producto, al mercado. Porque Pedro era un empresario, hermanos, en el mar de Galilea, y ellos vivían de la pesca. Y esa noche no habían pescado absolutamente nada. Lo más normal hubiese sido que Pedro, después de lavar las redes, fuese a casa
a descansar, no ha dormido toda la noche, tiene el desgaste, hermano, de las fuerzas invertidas en estar lanzando constantemente las redes sin haber logrado aquella noche absolutamente nada. Desde ahí comienza una lógica contraria a la lógica normal o rutinaria del apóstol Pedro. En lugar de ir a descansar, Pedro, vas a agarrar los remos. En lugar de ir a dormir, Pedro, para recuperar tus fuerzas gastadas durante toda la noche, vas a navegar hacia el centro del mar de Galilea. Por favor, hermano, comience ya a analizar cómo el Señor va a contrariar muchas veces nuestra tendencia normal y natural, porque Él tiene un gran proyecto con nosotros. Él tiene algo sumamente importante con nosotros. Una vez llegado al mar, al centro del lago, el Señor comienza a dar instrucciones, lo cual también no deja de tener cierta ilógica, porque si alguien sabía algo acerca de la vida de Jesús y de su ocupación, hermano, podrían haber dicho, pero si este es carpintero, y le comienza a dar instrucciones al pescador. Analice, la palabra de Dios no la podemos tomar en forma superficial. En la palabra de Dios hay que orarle al Espíritu Santo y profundizar lo más que podamos para extraer toda la enseñanza, hermanos, que tiene la palabra o un determinado, hermano, una determinada porción de los evangelios o de la Sagrada Escritura. Hermanos, en ese momento el carpintero le va a dar órdenes al pescador. No sé, posiblemente hubo alguno que lanzara alguna broma de muy mal gusto. Es posible, hermanos, que de la boca de alguien saliese una sonrisa tonta. Pedro, tú eres pescador. Él, lo que sabemos es que es carpintero, que es hijo de José el carpintero, y te está dando instrucciones a ti acerca de la pesca. Hay que tener mucho cuidado, hermano, porque Dios lo sabe absolutamente todo. El que está parado aquí adelante no es otra cosa sino un instrumento de Dios para hablar con ustedes. Pero el que está hablando con ustedes es Dios. No es mi evangelio, hermano. Este libro no lo escribí yo, mucho menos lo viví 2000 años atrás, hermano, por mi edad, ¿verdad? Que es apenas, hermano, de 74 años. Esto fue escrito en el primer siglo de la era cristiana. El que habla la palabra es un instrumento, pero el que envía el mensaje es Dios. Y desde allí tenemos que hacer adaptaciones en nuestra mente, adaptaciones en nuestro corazón para prepararnos y aceptar aquello que Dios, hermano, nos quiere entregar. Y las instrucciones de Jesús para Pedro fueran: lanza las redes. Estoy seguro que aquel hombre experimentado en la pesca, llamado Simón, hijo de Jonás, luego Pedro, debe haber vuelto su mirada hacia Jesús. Debe de haber, por algún momento, debe haber analizado la orden que le estaba dando Jesús de Nazaret, que lanzara las redes. Es de día. Ellos han estado pescando toda la noche. Algo quiere decir la palabra, hermanos, con ese mensaje, que los momentos o las horas más apropiadas para pescar eran las nocturnas, no las diurnas. Sin embargo, él está diciendo: de día lancen las redes. Y dice la palabra que sacaron tal cantidad de peces que las redes se rompían, hermanos, y tienen que pedir ayuda para poder llevar todo el pescado. Al llegar a la orilla, indiscutiblemente, hermano, eso fue preparado conforme a la costumbre del momento. Tiene que haber sido preparado el pescado y llevado al mercado. Pedro era un empresario en el mar de Galilea. Pero antes, hermanos, de concluir este bello pasaje de la Sagrada Escritura, el Señor Jesucristo cambia el propósito de la vida de aquel hombre llamado Pedro. El hombre pescador del mar de Galilea recibió una nueva instrucción de aquel que en aquel momento había llegado a conocer, y le dice: ya no serás más pescador de estos lagos, ahora serás pescador de hombres. Veamos, hermano, cómo el Señor muchas veces irá contra la lógica natural, porque Él es Dios y nosotros somos humanos. Él es infinito y usted y yo somos finitos. Él es omnipotente y nosotros no lo podemos, hermanos, todo en la vida.
Tenemos que tener mucho cuidado entonces, hermano, al tocar este tema. El tema de las finanzas, el tema de las bendiciones que Dios quiere derramar sobre la vida de sus hijos y de sus hijas. Algo más. Y esto lo voy a decir pidiéndole y apelándole a que usted ponga a trabajar todas sus neuronas y todas sus células intelectuales. Hermano, hay enseñanzas, oiga bien esto, hay enseñanzas que han penetrado en el mundo de la iglesia evangélica, hermano, que proceden incluso esas enseñanzas de tiempos, hermanos, conocidos por la historia universal como tiempos de oscurantismo. Y esas ideas y esas creencias de los tiempos de oscurantismo es posible que todavía estén llegando a los oídos y al corazón del pueblo de Dios, pero que nunca han sido ni la voluntad de Dios, ni tampoco ha sido parte de eso, de la revelación de Dios, sino que ha sido parte de la invención del hombre a través de 20 siglos, hermanos, donde han habido falsos maestros y han habido también falsos profetas. Y estos han cambiado, hermanos, sobre todo que la Sagrada Escritura estaba escondida para la lectura de las gentes. Solamente un grupo privilegiado podía leer las Escrituras, y allí, hermanos, hubo mucho problema, a tal grado que hace 500 años atrás, hermanos, Dios tiene que levantar aquellos que ahora conocemos como los reformadores. Los reformadores, porque habían demasiados errores que se estaban cometiendo, visiblemente contrarios a la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Amén. Yo he escuchado en más de alguna oportunidad decir estas palabras. No, es que mire, el dinero es del diablo. Eso es lo que dice lo que leímos. Eso es lo que dice lo que leímos. No, es que mire, eso del pisto, pastor, no lo toquen en los púlpitos, porque eso es del diablo. ¿Eso fue lo que leímos? ¿O es que se ha tergiversado la palabra de Dios? Pero para que usted no se confunda, hermano, vamos otra vez a la palabra. Vamos a la palabra. Vengo otra vez, por favor, al primer libro de Crónicas, capítulo 29 y versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Pregunta: ¿qué significa magnificencia? Mis queridos hermanos y hermanas, en el ánimo nada más de ayudar un poco a que todos tengamos la sustancia y la verdad del mensaje de Dios, yo quiero aclarar algunas cosas. Los salvadoreños, al igual que muchas culturas del mundo, tenemos cierta tendencia a cambiarle el significado a las palabras. Yo he escuchado, por ejemplo, a alguien, hombre o mujer, dentro de una congregación, para hacer un caso, hermano de iglesia, que cuando ve a una niña de unos 3 años, 3 años y medio, 4 años, que es muy dinámica, que verdad le gusta platicar, a cualquiera se acerca y le dice: hola hermano, ¿cómo está? Y hermano, sí, y que sale corriendo y que de vez en cuando se le ve, hermano, cantando y hasta danzando. Y sale esta frase: qué niña más maliciosa. ¿Está bien ocupada esa palabra? ¿O está mal usada esa palabra? ¿Qué es malicia? Mire cómo confundimos, hermano, muchas veces las cosas. A una niña que no tiene nada de malicia, al no saber el significado de la palabra, hermano, le aplicamos un calificativo a alguien que no tiene esa condición. ¿Qué niña más maliciosa? La malicia, hermano, es una tendencia a querer siempre ver lo malo, aunque sean cosas buenas. Vemos a un caballero de la congregación platicando con una señorita o con una señora de la congregación. Si hay malicia, yo me quedo observando. Si hay malicia en mí, me quedo, ahí va, la inclinación de la malicia, a ver las cosas mal. A saber qué se tienen. ¿Y usted qué sabe si no tiene nada? Usted está analizando por consecuencia de su malicia. Esa niña de 3 años y medio es inocencia. Ella disfruta de la inocencia, no está contaminada con la malicia, y nosotros estamos diciendo que es maliciosa. Hay equivocaciones, como por ejemplo, hermano, confundir pobreza con humildad. No, es que mire, es una persona bien humilde. ¿Y por qué es humilde? Pues si apenas tiene para comer. Y el no tener para comer lo vuelve humilde.
Hay que tener cuidado con el significado de las palabras, mi querido hermano y hermana, porque puede haber un hombre millonario que sea humilde y puede haber gente muy pobre que sea soberbia. Entonces no son sinónimos, hermano, humildad de pobreza. No, pero nosotros lo confundimos, hermano. Nosotros en verdad mezclamos las palabras porque no sabemos, hermano, su significado completo. Tuya es, oh Jehová. Mire, hermano Víctor, quiero que me ayude buscando en su celular el significado de una palabra. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. ¿Qué es la magnificencia? Usted sabe lo que es la magnificencia, porque la Biblia dice que la magnificencia es algo que pertenece a Jehová. ¿Usted sabe lo que significa magnificencia? Yo le pido al hermano que me lo lea, por favor. Venga, hermano Víctor, me va a ayudar a predicar en esta hora. Mire, hermano, aquí no venimos a engancharnos a nadie, no venimos a mentirle a nadie. Lo que vamos a leer está aquí en el diccionario, hermanos, de la lengua española. ¿Qué significa magnificencia? Oiga bien lo que significa magnificencia. Hay dos significados. Hay dos significados. Uno, gran suntuosidad y lujo. Gran suntuosidad y lujo. La dos, el significado es liberalidad o generosidad en dar de lo que se posee sin esperar nada a cambio. El otro significado, gracias. El otro significado es de que alguien tiene mucho y quiere dar sin esperar recibir nada a cuenta. Y dice la palabra, mire, dice la Biblia, después la Biblia, la revelación sagrada dice: tuya es Jehová la magnificencia, lo ostentoso y lo lujoso es tuyo. Amén. Y nosotros diciendo que el oro es del diablo. ¿Me está escuchando, hermano? Usted está, a veces, hermano, he escuchado, cuidado, que el oro es del diablo. Y resulta que magnificencia es también la actitud generosa de Dios de darnos sin esperar recompensa. ¿Por qué es salvo usted? ¿Por qué soy salvo yo? Hermanos, porque la magnificencia de Dios, si la podemos también interpretar como la gracia divina, que es la actitud magnánima de benevolencia gratuita. Eso es gracia. Se lo voy a volver a repetir. Y es una palabra que la usamos nosotros en una manera, hermanos, bastante frecuente. La Biblia, en el Nuevo Pacto, ya no digamos, no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia. ¿Pero qué es la gracia? La gracia es la actitud magnánima lanzada a su más alta expresión. El Señor tiene una actitud a la más alta, hermanos, expresión de darnos de su benevolencia en forma gratuita. Hermano, vamos a tener que meternos quizás a comprar diccionario para poder entender de qué nos está hablando la Biblia, hermano, ¿verdad? Ahora hemos visto con un poquito más de detalle lo que significa la palabra magnificencia. Y dice la Biblia: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, es el tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas. En este momento, el pobre diablo está, hermanos, por allá arrinconado. Ay, se están dando cuenta, dicen lo que dijo de lo que es Dios. Ay, hoy sí que ya no voy a poder seguir con mi jueguito. Ya no le voy a poder seguir diciendo: tú no servís para nada, tú no sos nada. Ya no, porque le están diciendo la verdad. Ve, hermano, Satanás es avergonzado cuando el pueblo de Dios conoce la verdad de Dios. Veamos qué dice aquí la palabra. La palabra: las riquezas y la gloria proceden
de ti. No del hermano Dani, no del hermano Víctor, no del hermano Mauricio, de ningún pastor que predique aquí. Las riquezas proceden de Dios. Hermano, hermana, si usted se quiere enojar, enójese. Hermano, si esto le está cayendo como purga, hermano, tráguesela, porque es la palabra de Dios, hermano. Usted dice que cree en la palabra de Dios. ¿Cómo se atrevería a rechazar la palabra del Señor? Pero todavía, hermano, el enemigo viene y nos engaña y nos mete por ahí, hermano, en unos berenjenales y en unos laberintos de pensamientos tremendos. Pastor, usted está leyendo el antiguo pacto. ¿Y? ¿Quieres que te confirme que esa palabra es para nosotros? Ven conmigo. Te voy a confirmar que esa palabra también es para nosotros. Ven conmigo, por favor. Vamos a ver. A la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Segunda Timoteo, capítulo 3 y versículo 16 y 17. Vamos a ver qué dice esta bendita palabra, si es cierto que nos podemos apoyar en lo que hemos leído en primer libro de Crónicas o no. Segundo de Timoteo capítulo 3 y versículo 16 y 17 dice: por el amor de Dios, no dice el 95%, dice toda. Volvemos al caso de la interpretación y conocimiento del lenguaje español, que es el mismo, hermano, ¿verdad? La misma palabra que se usa en hebreo, nos lo traducen al español. Toda es toda. No, pastor, fíjate que una es ninguna. ¿Quién te ha dicho? Vení para acá, te voy a sonar una cachetada en los meros cachetes, a ver si es cierto que una es ninguna. No, hermano, una es una. ¿Me está escuchando, hermano? Una es una. Hermano, en los Estados Unidos, al que se zumba una cerveza, hermanos, manejando, ay, vaya a decirle que una es ninguna. A la policía, vaya a decirle a la policía: no, es que me tomé una cerveza porque una es ninguna. Una es una, le van a decir. Y el efecto de una está en su sangre. No, hermano, nos manejamos por principios, hermano, que los hemos inventado. Y dice ahí la palabra, ¿qué dice la palabra? Toda la escritura. Y primero de Crónicas no es escritura. Y de donde tomamos la porción escritural no es escritura. Aquí está apoyada por Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Yo te estoy enseñando tomando la escritura. Mira lo que dice Pablo. Es bueno, dice el pastor Mauricio, está bien, dice, porque está tomando la escritura, que toda ella es inspirada por Dios para enseñar. Estoy correcto, hermano, hermana. Estoy correcto. No voy a dejar que el enemigo le vaya a meter una trampa, le vaya a hacer caer, hermanos, en una situación que el enemigo logre robarle lo que Dios le ha venido a entregar. Jesucristo lo dijo. Salió a sembrar el sembrador, dice la palabra, y habiendo lanzado la simiente, parte cayó en terreno, y hubo un momento en que vinieron las aves del cielo y llevaron la palabra. Ese jueguito te lo puede hacer a ti el enemigo en esta hora, hermano. Y tú, pasar todos los días de tu vida viendo la bendición de Dios, pero no comiendo la bendición de Dios, viendo cómo la bendición de Dios funciona en otros hermanos y hermanas que sí se atreven a tomar la bendición y tú no te atreves a tomar la bendición. Vas a terminar hasta el último día de tu vida, ¿verdad? Como el chinito, milando nada más, hermano, cuando la promesa es para ti. Esto es para ti, es para mí, es para todos los hijos y las hijas del Señor. Dele fuerte palmas al Señor, alégrese. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Algunos de ustedes puede ser que estén moviendo en el asiento. Está redarguyendo la palabra. Y me hace sentir un poquito incómodo porque me está redarguyendo, me está cambiando conceptos cerrados, hermano. Me está quitando paradigmas que jamás nacieron en el corazón de Dios. Para redarguir, para corregir
y digamos, hombre, yo creí que las bendiciones económicas no eran para el pueblo de Dios, pero ahí parece que sí, ¿verdad? Voy a corregir. Hoy voy a aceptar que las bendiciones de Dios son también para el pueblo de Dios. Hay que corregir, dice aquí, para eso sirve la Escritura, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que usted esté preparado para toda buena obra. No para que la hagan con usted, sino que usted haga buena obra con los demás. Amén. Hermano, va a haber que darle vuelta a algunas cositas, hermano, posiblemente. Pero eso es lo que Dios está haciendo en este momento. Dice el Señor en su promesa para el año 2019: le daré mi buen tesoro. Esto es un tesoro. Esta enseñanza es un tesoro. Y estoy seguro que las otras enseñanzas han sido tesoros de Dios. Hermano, no todo lo evalúe en pisto. No todo lo dolarice, hermano. Dios nos está abriendo las escrituras. Dios nos está abriendo ese campo enorme de sus promesas. Y nos está diciendo: pueblo mío, esto lo he dado para ti. Ya no deje que el enemigo le robe. Ya no deje que el enemigo, hermanos, le esté usurpando y le quite. Tal como Cristo describe cuando habla del hombre fuerte. ¿Cómo puedes, verdad, obrar con el hombre fuerte? Átalo, entra a su guarida y quítale el botín. ¿Cuál botín? El que muchas veces nos ha quitado. Jesucristo dice eso: entren a la guarida del hombre fuerte y quítenle el botín. Un botín que nos pertenecía a nosotros, pero que el enemigo viene, hermano, y nos roba. Que no solamente debemos de pensar ese término de botín en aspectos de dinero. Muchas veces nos roba el gozo. Y somos cristianos, hermanos, empurrados, cuando realmente deberíamos de ser, como dicen los hermanos del evangelio completo, los hombres de negocios del evangelio completo. Somos el pueblo que deberíamos ser el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra. No, hemos llegado a pensar que hasta la santidad se lleva en las arrugas. Andamos todos arrugados. Es que yo soy santo. Hasta eso te ha robado el diablo. Hasta el gozo de la salvación. Amén. Ahí está el botín. Hermano, nos roba muchas veces la vida de nuestros hijos, nos roba la salud, nos roba tantas cosas. Pero Jesucristo dice: entren a la guarida del hombre fuerte y extraigan eso. Y yo creo que la promesa de Dios para este año tiene que ver con enseñanzas tremendas como la que estamos compartiendo en esta hora, mi querido hermano, para que usted comience a disfrutar más de las bendiciones de Dios. No es lo mismo que hablemos constantemente de las grandes obras de Dios a que disfrutemos nosotros de las grandes obras de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo estar hablando, hermano, que estar gozando de las grandes obras del Señor. Y yo creo que Dios está llamando a su pueblo a disfrutar de las grandes obras del Señor. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios pasa muchas veces, hermano, por una dramática pobreza? ¿Por qué? Yo le voy a presentar 3 puntos. 3 puntos que su servidor considera que son las razones por las cuales, mi querido hermano y hermana, el pueblo de Dios no disfruta más de las bendiciones del Señor. Primera razón: ignorancia de las promesas de Dios. No conocen la Biblia. Y viene cualquier hermano y hermana, aún vienen falsos maestros y falsos profetas, y hermanos, nos engañan. Y nos dicen los falsos profetas: no, mire, hermano, hay falsos profetas. Mire, ¿cómo han augurado, hermanos, los falsos profetas un terremoto destructivo aquí en este país? Pero es que algo que les encanta. Tengo palabra de Dios para ti. A ver, ¿cuál es la palabra de Dios para mí? Un gran terremoto viene sobre El Salvador y lo va a hacer pedazo, lo va a destruir. Y el hermano que recibe esa falsa profecía empieza a temblar. Dios mío, ¿verdad? Quizás me voy a ir en alguna caravana. Empiezan a cambiar los planes. Pues ya están pegando una gran asustada. Mira, hermano, hermana, esto no es para jactancia. Esto es solo para que veas y conozcas cómo un cristiano tiene que enfrentarse a cualquier situación, hermano, aunque sea de un terremoto.
A la iglesia del Camino Central hemos estado hablando de estas cosas. Hay una alabanza muy linda que la canta últimamente el hermano Julio Melgar, que dice: yo no soy esclavo del temor, ¿verdad? Y soy hijo de Dios. Y cuando los hermanos y las hermanas están cantando esa alabanza, hasta chillan, hermano, en los grimones que les salen. Yo no soy esclavo del temor, hijo, hija de Dios. Pero nomás se mueve un poquito la tierra, ahí se ve la verdad. Empiezan a temblar. No era tanto que no eran esclavos del temor, eso era nada más religiosidad. Empiezan a temblar, ¿verdad? Hermano, hermana, hay que cambiar, hay que hacer ajustes en nuestra vida cristiana. Primer factor que yo creo, hermanos, no nos permite disfrutar más las verdades de Dios, la ayuda divina, es el desconocimiento de la palabra del Señor, sobre todo la palabra que tiene que ver con las promesas de Dios. ¿Sabe usted que la sanidad divina no es una promesa? Hermano, hermana, ahora tenemos que meternos a estudiar la palabra en forma profunda. No podemos estar con superficialidades si es que queremos disfrutar este reino al cual el Señor nos ha llamado. Mire lo que dice Jesús, hermano. Mire lo que dice el Señor, hermano. ¿Verdad? Dice el Señor: el reino de los cielos. A mí me hubiera gustado ir a Jesús a hablar, hermano. Haber tenido una voz maravillosa, así de tenor, quizás, pero así muy poderosa, con autoridad, ¿verdad? Me hubiera gustado ir a Jesús decir esto: el reino de los cielos es semejante a una fiesta de bodas que un rey preparó para su hijo. Y nosotros cantando aquí, ¿verdad? Y en el cambio te haré llorar, ¿no? ¿Cómo que dices? Oye, hermano, oye, hemos cantado coritos, hermano, que teológicamente están apartados de la verdad divina. Hay que tener cuidado hasta con lo que cantamos, mi querido hermano, porque muchos coritos están afectados de errores teológicos. Quiero repetirle lo que dijo Jesús: no pierda de vista que yo solamente soy un simple instrumento humano. Es el sistema más usual que Dios tiene para hablar con su pueblo. Dios no está hablando mucho con ángeles, aunque sí habla bastante por medio de su Santo Espíritu con nosotros. No vamos a desconocer eso. Pero la forma más usual que Dios tiene para hablar con su pueblo es a través de las predicaciones de hombres, ¿verdad? Fundamentando la predicación en la santa y bendita palabra del Señor. El reino de los cielos es semejante a una fiesta de bodas que hizo un rey. Jamás Jesús presentó a su papá como un pisirico. Oílo, hermano, hermana. El único que presenta a Jehová como pisirico es el diablo. Oílo bien. Habló con Eva y le dijo: así es que Dios les ha dicho. Ahí viene la culebra, ahí viene la serpiente, hermano. Viene con su mentira, pero mira cómo va a presentar a Dios delante de Eva. Hermano, yo no he venido a engañarte, he venido a recordarte la verdad escritural, y si hay que corregir algo, corrijámoslo para nuestro beneficio. Dios nos está hablando. Mira cómo presentó Satanás a Dios frente a Eva. Así es que Dios les ha dicho que no pueden comer de todos los frutos de todos los árboles del paraíso. Y Eva le hizo así, miren. Eso no es lo que Dios ha dicho. Claro que no, jamás dijo Dios eso, hermano. Jamás dijo Dios eso. La serpiente viene con una mentira, pero presentando a un Dios mezquino. Así es que Dios les ha dicho que no pueden comer de todos los frutos de todos los árboles del paraíso. Y Eva, falta de sabiduría en ese momento, le reveló algo. Y le dice Eva: no, eso no es lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho es que no comamos del fruto de ese árbol. Pues sí, le dijo el enemigo. No va a decir que, no vayan a pensar que digo, ay, discúlpenme, me equivoqué, ¿verdad? No. Siguió con la mentira, hermano. Pues sí, le dijo, si es que él sabe que el día que coman del fruto de ese árbol, ustedes van a ser iguales a él. Y ellos, óiganme, y ellos
ya eran iguales a Dios. No dice la palabra que fueron hechos a su imagen y semejanza, pues. Pero la serpiente, no, digo, lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él, y ya eran como Él. La serpiente es mentirosa, mi querido hermano. Incluso le dijo a nuestros primeros padres, no, si pueden comer de eso, van a ser iguales que Dios. Y nunca jamás van a morir, porque Eva le dijo, Dios ha dicho que el día que comamos del fruto de ese árbol, vamos a morir. No, es que andan creyendo cuentos de Walt Disney. No, ustedes no van a morir, le dijo. Hubiera querido ver el rostro de Adán y el rostro de Eva cuando vieron a su hijo Abel muerto, que ya no hablaba, que ya no respiraba, acordándose del engaño de la serpiente. Tengan cuidado, pueblo de Dios. La serpiente viene para engañar a muchos, dice la palabra. Allá en el libro de Apocalipsis capítulo 12 dice, la serpiente antigua, la cual engañaba a muchos, ha sido echada afuera. Dice el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Hermano, el enemigo viene aún para engañar al pueblo de Dios. Tú nunca vas a hacer nada. A vos lo que te conviene es que pases unas tus 5 horas chateando. Y hay hermanitos y hermanitas bien obedientes. Ahí están chateando. Tengo hambre. Ay, como quisiera un pedazo de semita. Ay, chateando. Mire cómo los tienen engañados el enemigo, hermano. ¿Sabes una cosa, jovencitos y jovencitas que están acá? Por ser campeones de chat no les van a dar ni 5 pesos. Y pasas 4 horas, 5 horas, hablando puro cacaste, hermano. ¿Están escuchando? Mejor aprendete esta palabra, que esta te va a traer grandes bendiciones, mi querido. Esto te va a traer mucha bendición si tú agarras esta palabra. Desconocimiento de las verdades o de las promesas de Dios. Pero había dicho algo. La sanidad divina no es una promesa. ¿Qué es una promesa? Tenemos que entender el idioma español. ¿Qué es una promesa? Una promesa es algo que se promete, valga la redundancia, ¿verdad? Que se ofrece para un tiempo futuro. ¿Sabes tú que tu sanidad ya está hecha? La sanidad no es una promesa, la sanidad es una realidad. Pero tenemos que saber esto, pueblo de Dios, ¿verdad? La sanidad no es una promesa, la sanidad es una realidad ya hecha. Pues en la llaga del Cordero ya fuimos, no dice serán, ya fuimos sanados. A ver, ¿cómo está eso, pastor? Ya está tu milagro. Hermana, tu milagro ya está hecho. Hermanito, hermanita, tu milagro ya está hecho. No lo digo yo, por el amor de Dios. Yo no he venido a predicar mi evangelio. La palabra, la revelación de Dios al hombre, hermano, con el respaldo y el visto bueno del Espíritu Santo, dice, en la llaga del Cordero ya fuimos sanados. Ay, entonces, ¿para qué oramos, pastor, por el milagro? Para que lo recibas. Para que Señor, en esta noche yo creo en la palabra que dice que ya fui sanado allá en las llagas de Cristo. Él llevó mis enfermedades, mis dolencias, dice el capítulo 53, para agregarle más contenido del libro del profeta Isaías, que Él llevó mis dolencias, que Él llevó todo en su llaga. En esta noche, Señor, vengo a recibir mi milagro. Nada más, recibirlo. Si a Dios lo quiere ahora, esta noche, hermano, volver realidad en tu vida, y yo le animo a que así lo crea, el Señor lo hará, el Señor lo levantará, hermano y hermana. Pero tenemos que conocer la Sagrada Escritura. Por ejemplo, dice el Señor, yo he venido para que tengan vida, Juan 10:10, y que la tengan en abundancia. ¿Sabe cómo me dicen a mí, pastora, en la iglesia donde me congrego? A ver, ¿cómo le dicen? Las patas aguadas. ¿Cómo dice que le dicen? Las patas aguadas. Usted no es patas aguadas, hermano, hermana. Usted es rey y sacerdote para Dios el Padre. Deje de estar permitiendo que el enemigo le engañe. Deje de estarle permitiendo que el enemigo le engañe. Pero tiene que conocer la palabra. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia. Todo ese esplendor, hermano, toda esa gloria, todo ese lujo
Ay, pastor, esa palabrita me está haciendo daño, me está golpeando. Hermano, las calles del cielo son de oro. Y tú te sentías un poquito, hermano, como lastimado, ¿verdad? Porque estamos hablando de que el lujo es de Dios. Hermano, mire, el otro día, no sé si tenemos unas 3 horas disponibles para... ¿Y las pupusas? Ay, bueno, nos gusta cambiar así, ¿verdad? Las lentejas por la primogenitura, pero no aquí, ¿verdad? Allá por el polo sur, donde están los osos polares y la foca. Hermano, Dios tiene tantas cosas maravillosas para cada uno de nosotros, mi querido hermano y hermana. Mire, hay gente que le tiene miedo a la bendición. Y resulta que cuando mi primer pastorado, hace 36 años atrás, es decir, yo no soy un predicador novato, ni soy un pastor novato, ya grábese eso también por ahí en su memoria. Hace 36 años a mí me mandaron a abrir una obra a San Miguel. Ahí fue mi primer pastorado, bajo, hermanos, la cobertura. Yo era miembro de la iglesia Josué, de las Asambleas de Dios, hermanos, y me mandaron a abrir esa obra. ¿Sabe quién viajaba conmigo? Willy Maldonado. Willy Maldonado era el que cantaba las alabanzas y yo era el que predicaba. Y ahí íbamos todos los sábados y regresábamos los domingos, abriendo la obra ahí en San Miguel. Pues una noche, hermanos, llegan un matrimonio joven y llegan llorando. Y me dijeron, pastor, ahí hay una parejita de casados, un hombre y una mujer, que quieren hablar con usted. Yo les dije, por favor, que pasen, ¿verdad? Y ya lo recibo y realmente, hermano, tanto ella como él estaban seriamente conmovidos, hermano, y le digo, hermano, ¿qué les pasa, verdad? ¿Qué les pasó? Pensé que lo habían asaltado, que lo habían golpeado. Ay, no, pastor, me dijo, mírenme, nos humillaron como han querido desde el púlpito en la iglesia donde nos estamos congregando. Los humillaron y que han hecho algo malo, o algo, se han portado mal, que andan vendiendo marihuana o que andan. No, pastor, me dijo, mire, la gran gritada y la gran humillada, me dijo, es porque yo tengo, me dijo, esta cadenita aquí puesta, me dijo. Dije yo, por una cadenita, hermano, que la hermana tenía, le dijeron desde el púlpito de que iba a morir. Para esto que el oro que nos venden ahora está lejos de ser oro puro, hermanito, oro hueco, ¿verdad? Pero yo todavía pensé por dentro, ¿verdad? Por sustos la de haber pagado la hermana, algunos 3 colones, porque era tiempo de colones, algunos 3 pesos a la semana daba por la cadenita, y por eso la voy a humillar. Y les dije, ¿quieren quedarse aquí? La iglesia Josué de San Miguel, ¿quieren quedarse aquí con nosotros? Sí, pastor, nos han dicho que ustedes, me dijo, tienen una muy buena interpretación son de las asambleas de Dios, tienen una muy buena interpretación quédense aquí con nosotros. Y perdone lo que le ofendieron, lo que le dañaron, perdone eso, perdone, no se dejen envenenar su corazón, ustedes perdonen, hermano. Ahora, cuando su servidor termina mi servicio pastoral en San Miguel, llega, hermanos, otro pastor, un ecuatoriano llega, hermanos, y él queda en sustitución mía, y a mí me mandan a abrir otra obra en San Salvador, y me fui, y quedó un ecuatoriano. El hermano ecuatoriano, quedó de pastor como por 1 año, 2 años, no recuerdo, hermano. Y cuando el hermano ecuatoriano dice, mire, yo me quiero ir a mi país, yo quiero ir a sembrar el evangelio en mi país, nombran pastor al hermano y a su esposa, que llegaron llorando, hermano, los nombran pastores. Vayan a ver el templo que tienen ahora, hermano. Creo que tienen como 3 manzanas de terreno, tienen un templazo, tienen un gran colegio, hermano. Es una obra, hermano, que ha traído a los pies de Cristo cantidad de personas, hermano. Ahora yo quiero que vea esto, hermano, quiero que vea esto. Ven Apocalipsis capítulo 1. Yo le iba a preguntar al hermano Dani si este mensaje lo van a pasar a nivel
porque esto me va a despertar crítica. Miren bien, esto me va a despertar crítica. Y a saber si dentro de la congregación y fuera, sí. Pero usted me dice si lo que yo estoy predicando es Biblia o qué es, ¿verdad? Amén. Venga conmigo. Déjeme ver. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 13. Y en medio de los 7 candelabros, dice Juan, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La hermana andaba con su cadenita de 30 bolitas, pagadas por sustos, y Jesús con un cinto de oro puro, oro del cielo, no oro hueco, ni de 12, 14 quilates, no, que es tan puro que parece espejo, dice la palabra, cuando describe las calles del cielo. Es tan puro que parece espejo. Y dice la palabra que a Jesús le cruza el pecho un cinto, no una cadenita de 30 pesos, un cinto de oro, hermano. Y luego ve Juan 7 candelabros y pregunta, ¿y eso qué es? ¿Esos candelabros de oro qué son? Y Jesús, que se le está pareciendo a Juan, le dice, escribe, son mis iglesias. Aleluya. Dele fuerte palmas al Señor, alegres, hermano. Hay algunos que están demasiado serios, hermano. Venga conmigo al versículo 20 por si le queda alguna duda. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son, mire, aquí tienen uno. Está por aquí, mire. ¿Está escuchando, hermana? Ahí tienen uno. Hermano, Dios no necesita mandarle cartas a sus ángeles. Aquí le manda cartas a los ángeles, al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Amén. Dice Jesús, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que viste, que son de oro, dice más arriba, son 7 iglesias. Dios te está viendo como un candelabro de oro. Y tú diciendo que sos patas aguadas, hermano. Perdone que ocupe esa frase, hermano, que son un poco, ¿verdad?, de bajo nivel, ¿verdad?, de nuestro léxico. Pero es que quiero que entendamos, hermano, que la lógica de Dios para nosotros no es la misma lógica del mundo. Hermano, a usted le pueden decir que no sirve para nada. A usted le pueden decir que en su vida usted nunca va a alcanzar nada. Pero esa no es la lógica de Dios. La lógica de Dios es que usted es un más que vencedor. La lógica de Dios es que usted es un rey y sacerdote para Dios el Padre. La lógica de Dios es que usted es un ganador, mi querido hermano y hermana. ¿Ven? Hermanos y hermanas, Dios el Señor no tiene problemas con las finanzas. Si Dios el Señor tuviera problemas con las finanzas, entonces dígame por qué hizo esta maldad con un hombre Dios. Venga conmigo al libro del Génesis, capítulo 13, versículo 2. Hermanos, si que Dios le dé bendición económica a un ser humano es una tremenda maldad, un gran pecado de Dios, entonces dígame por qué hizo Dios lo que hizo. En Génesis capítulo 13 y versículo 2, lo tenemos. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. No sé si alguno de ustedes quiere esta maldad de Dios, hermano. Yo se la pido. No, si esto es malo, dame malo. Abraham era el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Era rico, pero es que a veces nosotros nos volvemos tan espiritualoides, ¿verdad? Es que no, pastor, eran ricos en dones espirituales. Mentira, ahí dicen ganado. ¿Está escuchando, hermano? No es que el hombre era tan santo. Ahí dice que era en plata y en oro. No espiritualicemos lo que no hay que espiritualizar. Espiritualicemos lo que hay que espiritualizar, pero no espiritualicemos lo que no hay que espiritualizar. Dios está hablando de un hombre, hermano,
que tenía 300, ¿cuántos siervos tenía Abraham? 352, si me equivoco, perdóneme, hermano. A nosotros nos cuesta pagar una, ¿verdad? Que nos ayude en la casa, ¿verdad? Y a veces hasta le cutarreamos la comida para que no coma mucho, ¿verdad? Y contratamos a alguien que nos ayude en casa, hermano, que se ponga a dieta, ¿verdad? Para no darle mucha comidita y no gastar mucho. No, este tenía 352 siervos, hermano. Abraham. Y digo yo, Dios mío, no hay duda que Dios es bueno. Amén. Y Dios, y sabe una cosa, a ver, ¿cuántos quieren bendición, hermano? Ok, mire, hermano, hay una verdad que el diablo ha sabido escondérnosla también. Nos ha hecho creer, hermano, que lo único que Dios puede hacer por nosotros es darnos perdón de pecados, salvación y la promesa del cielo. Y ahí se acabó, ¿verdad? Se acabó, ya no hay más para ustedes. Nos ha hecho creer el enemigo, hermanos, semejante mentira. Yo le quiero decir algo. La respuesta de Dios para usted y para mí es una respuesta integral. Es una respuesta integral. Nos abarca todas las áreas de nuestra vida. El Espíritu de Dios me ha ungido. Fíjate cómo comenzó Cristo su ministerio de 3 años. Hermanito, hermanita, no, yo no he venido a engañarles, ni he venido a entusiasmarles falsamente, ni a emocionarlos. No, aquí está el apoyo de la Biblia. Jesucristo comienza su ministerio público. Fue bautizado en el río Jordán. Fue ungido por Dios en el río Jordán. El Espíritu lo llevó al desierto y allí hizo un ayuno de 40 días y 40 noches. El enemigo lo tentó. Y entre las tentaciones, hermano, que Satanás le presentó a Jesús, le quiso cambiar a Cristo sus privilegios por los de él. Llevándolo a un monte alto, le dijo: todos esos reinos y su gloria te daré si te postras delante de mí y me adoras. Le estaba proponiendo un canje el diablo a Jesús, ¿verdad? Agarra lo mío y dame lo tuyo. Póstrate delante de mí y me adoras. No, le dijo Jesús, ¿verdad? No, escrito está: solamente al Señor tu Dios servirás y solamente al Señor tu Dios adorarás. Cuando pasa el episodio del ayuno de 40 días más las tentaciones, Cristo se conduce a Nazaret, que queda al norte del territorio de Israel. Entra a la sinagoga. El encargado de los libros le entrega, hermanos, el rollo del profeta Isaías. Jesús estira el rollo posiblemente, hermano. Lo estiró, si era cuero, ¿verdad? Pues lo estiró y comenzó a leer esta palabra: el Espíritu de Dios me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres. Hermano, hermana, no espiritualicemos. Déjeme decirle algo. Si usted está pasando problemas económicos y supuestamente, hermano, yo vengo a darle buenas noticias del Evangelio, ¿sería para usted una buena noticia que yo le dijera: hermano que está pasando prueba, le traigo una grande noticia, usted va a seguir emproblemado? Usted diría: ay, qué lindo, ¿verdad? No, hermano. Oiga lo que dijo Jesús: he venido a darle buenas nuevas a los pobres, buenas noticias a los pobres, hermano, a sanar a los quebrantados de corazón. Se va Jesús para adentro, porque la respuesta de Cristo para nosotros es integral, no solamente es en un área, es en todas las áreas de nuestra vida. Eso tenemos que entenderlo, hermano, es en todas las áreas de nuestra vida. Hermano, he venido a abrir las celdas de los cautivos, ¿verdad? A pregonar libertad a los oprimidos por el diablo. Y todavía termina con una frase tan tremenda, Jesús: a devolverle la vista a los ciegos. Y luego concluye de esta manera: a devolverle la vista a los ciegos, cuerpo; a sanar el corazón quebrantado, alma, ¿verdad? Espiritualmente, hermanos, a darnos salvación y vida eterna. Y termina Jesús ese episodio diciendo esto: a predicar el año agradable del Señor. Cristo se está refiriendo al año de jubileo. El año de jubileo para el pueblo judío estaba ordenado por Dios, hermano,
cada 7 años. Cada 7 años iba a ser año de jubileo, y Cristo le llamó a ese año de jubileo el año agradable del Señor. En el año del jubileo, el pueblo de Israel tenía que tomar decisiones importantísimas. Por ejemplo, si alguien había llegado a su casa y se había vendido como siervo, ¿verdad? Me das tanto, ¿verdad? Me voy a quedar sirviéndote aquí, pero lo que me vas a dar por mí, dáselo a mi familia para que ellos vayan a... El dueño de ese siervo tenía que decirle en el tiempo, en el año de jubileo, tenía que decirle al que había comprado: vete a tu casa, quedas en libertad. Las deudas eran perdonadas para todo mundo. Y dice el Señor Jehová: si alguien en el año de jubileo, mira bien esto, hermano, hermana, si alguien, dice el Señor, en el año de jubileo, su amo, Señor, le dice: vete a tu casa, eres libre, porque este es año de jubileo. Dios ha declarado año de libertad, año de bendición, año de prosperidad. No van a trabajar el campo, Dios va a hacer que el campo produzca por sí solo, sin que ustedes tengan que trabajar. Año de jubileo, hermano. Y dice el Señor Jehová: si alguien no quiere regresar a su casa, agarra un martillo, agarra también algo con que abrir un hoyo, y abrirle a ese un hoyo en la oreja. Yo creo que aquí no vamos a abrir hoyos en las orejas, mi querido. Yo creo que todos aquí nos vamos a declarar libres en esta noche, amén. Nos vamos a declarar libres en esta noche. Pero hermano, quiero terminar, quiero ir avanzando. Primera cosa: desconocimiento de las promesas de Dios. Desconocimiento de las promesas de Dios. Segunda razón por la cual yo creo que el pueblo de Dios vive, hermanos, una pobreza dramática. No creen en las promesas de Dios. Algunos no las conocen, otros las conocen, pero no creen en las promesas de Dios. Hermano, mi hijo Carlos, que es pastor conmigo allá, ¿verdad? Pastor asociado conmigo allá en la iglesia del Camino, se estaba ahogando en las playas de Metalillo hace ya un par de décadas atrás, quizás un poquito más. Hermano, cuando él ha perdido sus fuerzas después de 45 o 50 minutos de luchar contra las corrientes detrás de los tumbos, detrás de las olas, él ya no tiene fuerzas. Él sabe que su vida ha llegado a su punto final. Él sabe que es la última vez que va a salir a respirar aire, y le gritó a Dios: Dios, sálvame. Si me salvas, yo te prometo que te voy a servir. Y se abandonó a la muerte. Pero toda la escena se estaba viendo en la playa, y quienes estaban viendo en la playa la escena era mi familia, donde estaba mi esposa Mapi, estaba mi hijo Alex, que también había estado en peligro, pero había logrado salir. Había otra familia cristiana con la cual estábamos departiendo y compartiendo, hermanos, 2 días de descanso en las playas de Metalillo. Alguien nos había prestado un rancho y estábamos descansando en el rancho. Yo me había quedado en el rancho, pero toda la demás gente se había ido, hermanos, a un baño tempranero, a eso de las 6 de la mañana. Se habían ido a bañar, que es cuando se da, hermanos, el incidente que quiero comentar. Cuando todos están, a Mapi, mi esposa, la tuvieron que agarrar en repetidas oportunidades, la tuvieron que agarrar, porque Mapi hacía intento de meterse, según ella, para salvar a mi hijo. ¿Qué le anda pudiendo salvar? O sea, ¿verdad? Ni en la pila creo yo que había nadado, hermano. ¿Qué le anda salvando? Entonces, los hermanos la agarraban para que no fuera a meterse en el mar. Cuando se ve que Carlos se ha abandonado a la muerte, mi hijo Alex, no sé si ha venido Alex a predicar aquí algo. Sí, ha venido Alex. Mi hijo Alex dijo estas palabras: Señor, le dijo, perdona los pecados de mi hermano y recibe su alma. Pero la esposa de la otra familia con la cual habíamos ido a esos 2 días de vacaciones, le dijo a mi hijo Alex: no ores de esa manera, Alex. Y la hermana levanta esta oración: Señor, te reclamo la vida del hijo de tu siervo. Retrocede las aguas hasta donde él está. Cuando Carlos cae, tiene las aguas detrás de los tumbos, tiene las aguas hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Porque el Dios de ayer es el mismo que me estoy yendo a predicar ahora, y es el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Dios no cambia. Como dicen muchos predicadores, los que cambiamos somos nosotros. Él no cambia.
Él sigue siendo el Dios poderoso, que tiene control sobre la naturaleza, mi querido hermano. Y lo que decía al principio, un terremoto. Nosotros hemos estado orando para que Dios no permita un terremoto destructivo en este país. Hermano, se da un terremoto de 6.8 grados. Hermano, ¿cuántos muertos han habido? Una señora murió de un ataque al corazón por el susto que le provocó el terremoto, la sacudida, ¿verdad? El movimiento de la tierra. 6.8 grados. Solo una persona muere, hermano, de ataque. La destrucción es mínima. Es mínima lo que sucedió. Pero hay una iglesia que ha estado clamando, que cree en el poder de nuestro Dios. Y como consecuencia, aquí tenemos un terremoto que en las mismas dimensiones, en otros países, ha provocado cantidad de gente muerta. El Dios de ayer, mi hermano, es el mismo que está aquí esta noche. Es el mismo que está aquí en esta noche. Él me está escuchando a mí predicar. Hermano, yo tengo mucho cuidado de no estar cometiendo errores en un momento de predicación, sino fundamentar mi mensaje en la palabra de Dios. Segundo, ¿cree usted en las promesas de Dios? Tercero, ¿por qué vivimos en una pobreza dramática? Ya dije, desconocemos las promesas de Dios. Segundo, no creemos en las promesas de Dios. Y tercero, no cumplimos los requisitos para que la promesa se cumpla. Óiganlo bien, hermanos y hermanas. Todas las promesas de Dios están condicionadas. Todas están condicionadas. Y si no se cumple el requisito, no se cumple la promesa. Venga conmigo, a ver si estoy hablando verdad o no, hermano. Venga conmigo. Venga conmigo a Proverbios 22:4. Libro de los Proverbios, capítulo 22 y versículo 4. Gloria a Jesús. Vamos a tener que pensar aquí, hermano Dani, en que esto se va a agrandar. Mire, el otro día salió una foto, hermanos, hermanas, mire, salió una foto. Perdone que yo sea realista, pero es que ¿para qué me voy a estar engañando, hermano? Salió una foto de una iglesita así toda decaída, eran como 15 gentes que se congregaban ahí, hermano, la iglesita toda destruida, hermanos, toda de lado, pero enfrente tenía un rótulo que decía de esta manera: esta es la iglesia que cambiará al mundo. Yo dije, no va a cambiar el mundo. Esa iglesia no va a cambiar el mundo. ¿Verdad? Están alimentados por una idea romántica. Esta es la iglesia que va a cambiar al mundo. Pero si no están cambiando ustedes mismos, ¿cómo van a cambiar el mundo? ¿Ve? Lo que se ve no está. Esto es como los hermanos y las hermanas que llegan donde el vecino y le dicen: mire, vengo a presentarle a Cristo como Señor y personal Salvador. Mire, mi Cristo sana. Y llega todo enclenque. Y según nosotros, no estamos enganchando al hermano, al que nos está escuchando. Mi Cristo sana. Trajiste el cofalbo. Y está diciendo que Cristo sana. No, hombre, hermano, hermana. Esa iglesia no cambia nada, mi querido hermano y hermana, ¿verdad? Este local no lo tienen, hermano, porque han sido perezosos, haraganes, faltos de visión. Mentira, hermano, ustedes están como están ahora porque hay visión en el pastor, porque ustedes son valientes y esforzados, hermano, no porque están en una hamaca ahí, ¿verdad? No, se han fajado, como dicen los cubanos, ¿verdad? Se han fajado y Dios responde, porque Dios responde a la gente que se esfuerza y es valiente. Amén. Venga conmigo a Proverbios 22:4. Vamos a ver qué dice. Riquezas. Otra vez esa palabra que nos está trayendo tanto problema esta noche. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Mire, ¿cuál es la condición de la promesa? Vamos a separar en eso. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que Dios va a dar riquezas, va a dar honra y va a dar vida. ¿Cuál es el requisito? Ser humildes y ¿qué más?
temerosos de Jehová. ¿Qué dice Dios de Job? Cuando está hablando Dios con el diablo. ¿No has considerado, le dijo, a mi siervo Job, que es un hombre perfecto, recto, temeroso de Jehová y apartado del mal? Vaya a contarle las vacas, vaya a contarle los camellos que tiene. Se cumple en él lo que dice aquí la palabra. Job era un hombre temeroso de Dios, era un hombre recto, era un hombre apartado del mal, y Dios lo está bendiciendo de una manera súper. Pasa lo que pasa con el diablo. Job fue tentado, pero luego Dios le devuelve el doble de lo que antes tenía Job. Hermano, hermana, si usted es soberbio, si usted, hermana, es soberbia, ahí voy a venir cuando ya no lo sea, hermana, porque la condición para que Dios te dé riquezas, honra y vida es que seas humilde. Hermano y hermana, ¿qué pasa con la gente, hermano, soberbia en las iglesias? ¿Sabes qué tú que dice en la Biblia de las personas soberbias? Que al soberbio el Señor lo mira de lejos. Dice la palabra, el Señor resiste al soberbio. ¿Qué significa que el Señor resiste al soberbio? Al soberbio el Señor le hace esto, mira, apartate, hombre. Resiste, es esto. Lo empuja. Hermanos, si en lugar de ser humildes para recibir la palabra, estamos ahí, que este pastor que se cree, que no es que. Salud, Lulú. Ya Dios hizo lo que puede, yo estoy haciendo lo que puede, pero tú no quieres. Porque la condición para recibir riqueza, honra, hermanos, y todos los privilegios que menciona acá, es que seamos humildes. ¿Verdad? Que cuando la hermana te saluda, cuando el hermano te saluda, tú con una sonrisa, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano. Y este que se ha creído. Ay. Hermano y hermana, las promesas están condicionadas. Alguien dice que son 33,000 promesas las que hay en la Biblia. Otros dicen, no son 33,000, son 10,000, porque las reducen. Dicen, no, esto lo vamos a poner aquí, esto acá. Hay otros que dicen, no, solo son como 1,000. Pero todas están condicionadas. Amén. ¿Cuántos quieren bendición financiera? Ok, quieren bendición financiera, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con la bendición financiera. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3 y versículos 9 y 10. Dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes. Si no honras a Jehová con tus bienes, salud, Lulú. Porque la condición para recibir bendición de Dios es que honres a Jehová con tus bienes. Si no, anda, preguntarle a Abraham. Si no, preguntarle a Salomón. Salomón andaba desesperado. ¿Cómo hago? Ya era rey, ya lo había nombrado rey. Bueno, las palabras que leímos en 1 de Crónicas 29 es David orando por su hijo Salomón. Lo que leímos al principio, de ahí arrancamos. Son las palabras, es la oración, hermanos, de David, pidiéndole a Dios bendición para su hijo. Lo que leímos al principio, hermano, ¿verdad? Tuya, Señor, la magnificencia y todo eso. Es David orando por su hijo Salomón. Y cuando Salomón, hermano, ya era rey, el hombre andaba, hermano, que Dios mío, ¿cómo voy a hacer ahora para gobernar este pueblo tan grande? ¿Cómo hago? Tráiganme 1,000 reses. 1,000 reses. Búsquenme por lo menos unos 300 sacerdotes, porque destazar 1,000 reses no era cosa sencilla. Levanten altares por todos lados para ofrecer las 1,000 reses, mi querido hermano. Entonces ofreció 1,000 holocaustos al Señor. En la noche el Señor se le aparece y le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo: sabiduría, Señor. Y le dice Dios: porque me pediste eso, además de la sabiduría, te voy a dar riquezas, te voy a dar honra, te voy a dar gloria. ¿Qué abrió las puertas para Salomón? 1,000 reses. ¿Qué decía David, su papá? ¿De dónde había aprendido Salomón? De su papá. Cuando le dice allá
en aquella propiedad, ¿se acuerdan? De Arauca, no sé cómo se llamaba. Le dice el dueño de la propiedad: mi rey, le dice a David, usted tome la tierra, si usted es el rey, yo se la regalo, tómela, tome los animales que usted quiera para que le ofrezca holocausto al Señor. Y le dice David a ese hombre: no, le digo, te compro todo, yo te voy a dar el dinero, le digo, te voy a dar el pisto de lo que voy a ocupar, porque yo no voy a ofrecerle a Jehová nada que no me cueste. David, hermanos, por el amor de Dios, David cuando muere, hermanos y hermanas, mire, nosotros tal vez el único oro que tenemos es el de las muelas, ¿verdad? Si acaso el de las muelas, ¿verdad? David tenía cuartos llenos de oro. Hermano, tenía habitaciones llenas de plata, tenía habitaciones llenas de maderas preciosas, tenía piedras preciosas, porque él quería levantarle una casa, un templo a Jehová, pero Jehová no se lo permitió, sino que lo dejó para que Salomón construyera eso. Dios no necesita tu dinero. Hermano, hermana, entremos en conciencia, entremos en la veracidad de todo esto. Dios no necesita mi dinero, mi querido hermano. Cuando yo me convierto al Señor en el año 1980, hermano, una de las primeras experiencias que yo tuve con el Señor fue aproximadamente como a los 20 días de haberme convertido, de haber aceptado a Cristo como Señor y personal Salvador. Estaba en el templo, era la iglesia de Josué, allá en el Paseo de Escalón, en el Balán Quisé, donde ahí la iglesia de Josué alquilaba un localito. Ahí comenzó la iglesia de Josué, allá en San Salvador. Y ahí acepté a Cristo como Señor y personal Salvador. Y cuando fui a un culto, como a los 20 días de haber aceptado a Cristo, hermano, habíamos quizás unas 12, 13 personas. La iglesia no era lo que es ahora, una tremenda obra de Dios. Era, hermanos, una obra muy pequeña en aquel momento. Habíamos quizás unas 13 personas, el pastor Héctor Bojorquez predicando, y de repente, hermano, me dice Dios, no sé, yo no tenía mucha experiencia, pero yo sentí algo aquí que me dijo: dame lo que tenés en la cartera. Yo sentí que el corazón se me iba a parar. Todo lo que tenía eran 300 colones. Yo sabía lo que tenía en la cartera. Estamos hablando de 1980, no había dólares, no. Estoy hablando de colones. 300 colones, mi querido. Y cuando me acordé, cuando vi la insistencia, dame lo que tenés en la cartera. Y me acuerdo, era de la hermana Mapi, ¿verdad? No, hombre, si le digo que los 300 pesos que nos iba a servir para la comida de la semana, los vine a dejar aquí en la iglesia, la mujer me va a matar. Pues. Si ella no es aquel que se convirtió, hermano, antes que yo, ella se convirtió 5 meses después de yo, hermano. Estuvo primero viendo que no se la fueran a, ¿verdad?, a engañar y cosas. No, hasta como los 5 meses después que yo aceptó ella, hermano. Y fue un toque divino porque, bueno, humanamente no mucho quería, hermano, ¿verdad? Hermano, mire, ¿para qué le voy a decir que con un gozo extremo saqué el dinero? No. Yo decía: Señor, pero sí, la gasolina de mi carro, sí, ahí está la gasolina de mi carro, Señor. Ahí está la comida, mira los hipotes que me ha dado Carlos, mi hijo más, estoy bien cholotones, bien comelones, y vos me estás diciendo que te dé todo lo que tengo en la cartera. Hermano, llegó un momentito en que yo dije: Señor, 20 días de convertido. Puse el dinero ahí, hermano. Yo le pregunto ahora, cuando yo toco este tema, y Mapi, o mi hijo Carlos, o Alex, o Vani, ¿verdad?, o Mauricio, mi otro hijo, está ahí, yo le digo: ¿ustedes algún día se quedaron sin comer? Y yo dije: no, papá, siempre nos diste de comer. Dios no falla. Dios no necesitaba mis 300 mugrosos colones que después se devaluaron todos, ¿verdad, hermano? No, hermano, es mi acto de fe. Hermanitos, hermanitas, lo último que se les va a convertir a ustedes es la cartera. Todavía vive el lagarto de la cual está hecho el cuero de que está hecho la cartera. Todavía vive, todavía respira. ¿Verdad? Hasta artritis nos da cuando llega el momento de la ofrenda. Ay, cómo quisiera dar, pero no puedo. Nada que no puedo. No se ha convertido todavía la cartera. ¿Está escuchando? No se ha convertido todavía. Es la última que generalmente, hermano, se convierte, ¿verdad? Pero, hermano, mire, a los 30 días yo tenía dinero, porque yo me convertí aguijoneado
por problemas económicos. Yo era un empresario en ese momento, hermano, era gerente también de una empresa en ese momento, y era empresario y estaba endeudado hasta la coronilla porque había hecho inversiones, hermano. Pero la guerra comenzó en 1980 y de repente las cosas se complicaron bastante y yo me quedé con las aranas y con todos equipos que había comprado para la empresa. Estaba, pero hasta aquí el medio mundo me cobraba, hermano. A los 30 días de esos de los 300 pesos, Dios me estaba dando una bendición de 35,000 colones que me permitió, hermano, sufragar algunos paguitos del momento, pero también me dijeron, mire, y ese negocio que tiene y esas acciones, yo tenía acciones de una empresa, no me las vende, me dijo alguien. ¿Cómo no? Yo las vendo. Hermano, ¿qué le digo? A los 30, 35 días, yo estaba pero libre de deudas. Hermano, si Dios no necesita mis 300 pesos, hermano, es lo que hace es ver si realmente yo soy capaz de actuar por fe y honrarlo a Él. Miren lo que dice la palabra en la porción que estamos leyendo. Venga conmigo. Estamos en las condiciones para recibir las promesas. Hermanos, estamos en Proverbios 3, versículos 9 y 10. Dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y entonces, esa palabra "y" es importantísima. ¿Qué es la primera que está allá? Es importantísima. Está uniendo el versículo anterior con esa expresión "y". Si mal no me recuerdo en gramática, se llama conjunción, algo así, ¿verdad? Sí, conjunción. Esa conjunción, la letra "y", está uniendo el versículo anterior con el 10. Y dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Sí, pero nosotros queremos esto sin aquello. Y eso no se puede, porque las promesas están condicionadas. Mira esta otra promesa. Ven conmigo, por favor, a este libro tenebroso. Un libro que cuando, hermanos, vamos hacia él, como que los nervios se nos ponen un poquito de punta. El libro de Malaquías, el último del antiguo pacto. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3 y versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí. Cuidado, iglesia, hay que saber leer la escritura. Algunos dicen, no, yo no le doy el pisto a los pastores. Yo mejor agarro el diezmo y se lo voy a dar a la gente pobre que no tiene que comer. Estás fallando. Hijito lindo, hermanita linda, usted está fallando. Mire lo que dice la palabra: traed todos los diezmos al alfolí. Por allá pero el alfolí en los tiempos bíblicos era una construcción aledaña al templo. Ahí metían granos, porque algunos diezmaban granos de la cosecha, pero otros diezmaban dinero. Traer todos los diezmos al alfolí. ¿Verdad? No es que le di a los pobres, por eso te va a bendecir Dios también, pero no puedes dar lo que no es tuyo. El diezmo no es tuyo, ni tampoco es mío. Dice el versículo 10: y hay alimento en mi casa. El día que no se pueda pagar la luz, preocupate, hermano, falta pan en la casa de Dios. ¿Qué más? Dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Trae los diezmos a la casa, ese es el requisito. Promesa: abriré las ventanas de los cielos y reprenderé al devorador. Las promesas están condicionadas. Están tan condicionadas que si no abrís tu boca para recibir a Cristo, no sos salvo. Fíjate bien, hermano, la salvación es un regalo de Dios, pero está condicionado, dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice, ¿verdad? Si confesares con tu boca. Si no confesas con tu boca, no vas a ser salvo, aunque la salvación ahí está. Hermano, si no honras a Jehová con tus bienes, no van a ser tuyas las bendiciones de Dios, porque es la condición para que Dios derrame tus bendiciones. 3 razones, y con esto termino ya.
Tres, hermanos, razones por las cuales el pueblo de Dios no prospera. Primero, no conocen la palabra de Dios, no conocen las promesas de Dios. Se dejan llevar por lo que dice el bolo de la esquina, se dejan llevar, hermano, el compañero bolo del trabajo, y vos le estás entregando el dinero al pastor. No seas tonto. Y quien está diciendo es el adúltero del trabajo, es el bolo. ¿Verdad que sí? Dice el cristiano. Ya no les voy a dar. ¿Quién está guiando tu vida? El bolo, el adúltero, él es el que está guiando tu vida. Satanás a través de él. Tú obedeciéndole, hermano, hermana, obedeciéndole al mundo, al infierno. Cuando Dios te dice, trae los diezmos al alfolí y yo te abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Primer cosa, no se conoce la palabra de Dios, no conocemos las promesas. Luego, conociendo las promesas, no tenemos fe en esas promesas. La promesa de Dios para la iglesia del camino en este presente año es: abriré mi buen tesoro. Os daré mi buen tesoro, derramaré lluvia, bendeciré las obras de tus manos, ¿verdad? Serás cabeza y no cola. Amén. Serás cabeza y no cola. Dios cumpliendo su palabra, Dios cumpliendo su promesa, porque Dios no es ni hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Vamos a orar. Padre, en el bendito nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, oh Dios. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Tu palabra ha sido predicada. Señor, nos hemos apegado totalmente a la Sagrada Escritura. Señor Dios del cielo, Jesús dijo estas palabras, mi querido hermano: si alguno oye mi palabra, pero no la pone por obra, es un insensato que está construyendo su casa sobre terreno inadecuado. Vendrán los huracanes, vendrán las tormentas, vendrán los vientos, las corrientes impetuosas de los ríos, y su casa caerá, porque el fundamento no es apropiado, porque oye, pero no pone en práctica la palabra. Pero Jesús dijo también estas palabras: pero el que oye mi palabra y la pone por obra, ese es sabio, porque está edificando sobre la roca firme. Vendrán los vientos y los huracanes, vendrán los vendavales, vendrán tantas pruebas y circunstancias difíciles, pero su casa no caerá, porque está construyendo sobre roca firme. Padre amado, en el nombre santo de Jesús, bendecimos a este pueblo. Sabemos, Señor, que la palabra no será robada por las aves del cielo, que la palabra que ha sido predicada no caerá a los lados del camino para que a los hombres la pisoteen, sino que caerá en buena tierra y producirá fruto en abundancia. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.